Hay algo en nuestra democracia o en las democracias que casi por diseño te hace enfocarte mucho en el corto plazo, en la siguiente elección, en el sobrevivir políticamente, en lo que es políticamente rentable. Y no necesariamente esas cosas coinciden con lo que es más deseable para la comunidad en el largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes virtudes de Consejo Nuevo León es ser esa plataforma que le permite a la sociedad civil estarle recordando al gobierno en turno que no hay que reinventar la rueda, que hay un rumbo trazado, que hay claridad acerca de cuáles son los objetivos estratégicos, las grandes obras, etcétera. Y ciertamente creo que sí complementa al diseño democrático, ¿no? El acompañar a los gobiernos con participación. Y la otra es que en muchas de nuestras sociedades también existen voces de reclamo, de crítica, que es indispensable para que también funcionen las democracias. Pero en algún momento aquí en Nuevo León empezamos a detectar que nos faltaba proponer. Y creo que ese espacio también lo ha sabido llenar bien el Consejo, acercándole al gobierno conocimiento, evidencia, datos duros, para darle recomendaciones de política pública. Creo que esas dos cosas son las que le aporta al ecosistema. Creo que son varios ingredientes. El primero es que aquí hay una tradición, pues muy añeja realmente, de que el sector privado se involucra en tratar de resolver problemáticas colectivas o problemáticas de la comunidad. Y hay muchísimos ejemplos. No me quiero remontar a 1918 con el caso de la Sociedad Cuauhtémoc y famosa, que es la más célebre. A todo el mundo le gusta citar a don Eugenio, dándole seguridad social a sus empleados muchísimo antes de que existiera seguridad social nacional en el país, ¿no? Pero está el Tecnológico Monterrey, está Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, muchas cosas que tienen que ver con la provisión de servicios públicos normalmente, en los cuales el sector privado en Monterrey se ha construido un legado de involucrarse. Entonces, por un lado tienes ese sector privado muy presto a tratar de darle solución a cosas públicas. Otra cosa que hay que decirlo, porque es parte del diseño del Consejo Nuevo León, es que a la hora de proponerle al gobernador en turno que se aprobara una ley que le diera cuerpo a esto, desde un principio se hizo un compromiso permanente de decir, y lo vamos a pagar mitad de mitad. Entonces, no es nada más que hay un legado de participación del empresariado, sino que, como dicen, they walk the talk. O sea, están dispuestos, se comprometen de verdad a la financiación del equipo de trabajo que se necesita para soportar el trabajo en las comisiones de trabajo. Entonces, yo creo que esos dos ingredientes son muy importantes. Y luego, convenciendo a la autoridad que no vas a ir necesariamente a fiscalizar o a criticar, sino más bien a decir, esto es un vehículo para ayudarte, para acercarte soluciones y colaborar. Y de hecho, se ha establecido un modelo de trabajo donde todos los comisionados están conscientes que Modelo Nuevo León es una plataforma colaborativa. Si lo que quieres es ser un colectivo aguerrido que marcha enfrente de Palacio, hay otros outlets. Este es algo semejante a un think tank, donde se escucha al funcionario público, se trata de entender la problemática que le aqueja y se le tratan de acercar soluciones. El estudio que presentamos, y seguramente vamos a hablar de eso más adelante, es un ejemplo de esto. Es una solicitud que surge de los trabajos conjuntos entre el secretario de Economía y su equipo y la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Nuevo León. Entonces, parte muy importante es que perdieran el miedo de que no es
una relación adversarial, como muchas veces los políticos ven a la sociedad civil, sino más bien es poner un think tank y muchas horas de voluntariado valioso de la comunidad al servicio de los funcionarios públicos. Te cuento dos anécdotas. Yo por lo menos he tenido acercamiento con 7, 8 gobernadores de otras entidades que les llama la atención el modelo y vienen o me invitan a ir, se les presenta y creo que hay 2 casos, Quintana Roo y Yucatán, donde están en vías de promover una ley de planeación formalmente, pero en otros casos donde no han podido replicarse el modelo, creo yo que la parte que falta es precisamente este compromiso permanente del empresariado, de estar ahí. Esa ha sido mi experiencia. Y cuando yo hablo del ecosistema cívico de Nuevo León, a veces uso el término, que es medio un anglicismo, pero de excepcionalismo regiomontano, ¿verdad? Que es a lo que tú estás aludiendo, es decir, hay ciertos ingredientes, ciertas características en esta comunidad, y no quiero sonar arrogante, pero que cuando veo otros lugares donde se trata de reproducir el modelo, te faltan ciertos elementos, ¿no? Y el que casi siempre, a veces es la voluntad política, por supuesto, pero en muchas ocasiones también es el compromiso permanente del empresariado. Fíjate que una cosa que yo creo que ha jugado muy a favor del sector privado aquí en Nuevo León es que esta colaboración se hace en grupo, ¿verdad? Es un grupo de empresarios el que está detrás de la financiación de los trabajos del Consejo de Nuevo León. No es un empresario. Creo que cuando los individuos se mueven solos o en lo individual, válgaseme la redundancia, es mucho más probable que se promueva el interés particular. Sin embargo, cuando te mueves en grupo y ese grupo ha tenido tradicionalmente un ethos de juntarse para hacer cosas por la comunidad, creo que funciona muchísimo más virtuosamente y te quitas un poquito el problema de, pues, el cliché del empresario que se le acerca al gobierno solamente para ver qué consigue, ¿no? Creo que la comunidad empresarial en Nuevo León ha sabido separar muy bien esas dos cosas. El interés de crear valor público desde el sector privado al legítimo interés de promover cada quien su negocio y su agenda económica, ¿no? Sí es muy importante preocuparnos por lo colectivo desde el sector privado, muy importante. O sea, tendría que ser en el mejor interés de todos los empresarios tener un CCE fuerte, organizado, institucional. Mientras que no somos una entidad, la entidad que más depende del presupuesto federal para solventar su presupuesto, pues distamos mucho de tener la solvencia que nos gustaría. Tú sabes que en las prescripciones que hace la OSDE, la ONU, una añeja recomendación para las finanzas públicas en México ha sido fortalecer las finanzas públicas locales, no solo por lo que eso implicaría en términos de la provisión de bienes públicos a nivel local, sino porque mientras más local es democráticamente más importante, que sientes que tu alcalde, tu gobernador y no una federación distante es la que esté regresándote tus impuestos, ¿no? Entonces, tenemos enormes retos. Nuevo León ha tenido un crecimiento demográfico increíble. El último censo revela que somos ya la segunda ciudad en el país, aunque eso tiene un beneficio presupuestal
por la fórmula de participaciones federales. La realidad es que el crecimiento tan desordenado que hemos tenido en los últimos años nos pone retos de inversión pública gigantescos. Tú me mencionabas hace rato el tema de la vialidad, transporte público, mejorar nuestro diseño urbano. Sí hay un rezago importante y yo sí veo hacia adelante en el futuro que poco a poco nos iremos moviendo hacia esquemas que fortalecen las finanzas públicas locales. El impuesto predial es un impuesto donde hay un rezago muy importante y es un impuesto bastante progresivo que no debería ser políticamente tan complicado de desdoblarlo. Ahí el gran reto es el artículo 115 constitucional, que cada alcaldía tiene esa potestad y es muy difícil homologar las capacidades recaudatorias de todos. Hay fórmulas o hay prácticas en ese sentido de que le pudieran dar la facultad de recaudar al Estado por ellos y después tener ciertas reparticiones. Todo eso lo tenemos documentado en los trabajos del Consejo de Nuevo León. Son cosas que toman tiempo, pero sí creo que la ruta o el camino a seguir para un estado como Nuevo León, con la bonanza económica que vive, etcétera, es hacia depender cada vez menos de la federación. No, digamos, conceptualmente los trabajos de la Comisión de Finanzas Públicas en el Consejo tiene como 4 subcomisiones o 4 focos, ¿no? Ingreso, y ahí es donde se revisan algunos temas de los que estamos hablando, impuestos nuevos, la posibilidad de un impuesto al consumo local, etcétera, y hay estudios acerca de eso. Gasto, que hay tremendo trabajo para hacer ahí, no solamente en cuanto a la eficiencia, sino es muy común encontrarte en finanzas públicas la partida irreductible, ¿no? Sí. Que son cosas impenetrables, súper opacas y que poco a poco hay que irles entendiendo y entrarle. El tema de deuda y el tema de inversión, ¿verdad? Esas 4 es la manera en que pensamos y en cada una de ellas hay ciertas metas, ¿no? Concretas, pues creo que ya en esta administración se han logrado cosas que nosotros no veíamos. Yo creo que ahí logramos que se redujeran los déficits drásticamente, mucho antes de lo que esperábamos, en buena medida porque cambió la fórmula de participaciones a raíz del censo del 2020 y le generó al Estado de Nuevo León, no te quiero mentir, pero en el orden de entre los 8 y 14 mil millones de pesos adicionales, ¿no? Y eso ayudó mucho a aligerar la carga. Se ha hecho un manejo muy responsable de la deuda. Los ratings han mejorado, con lo cual el servicio de la deuda también ha disminuido. Y creo que es un rubro en el que se marcha bastante bien. La gran, digamos, la deuda histórica ahí es en inversión pública. Y lo puede uno ver con nuestro diseño urbano. Me atrevería a decirte, Samuel, que el nearshoring ha estado sucediendo debajo de nuestras narices los últimos 10 años y esto que viene es un nuevo push. Y lo que ha pasado ciertamente es que ha estresado mucho nuestro sistema de salud, de educación, de movilidad, todo lo que te puedas imaginar. Es muy común ver en el discurso público solamente el ángulo positivo de decir, prepárense para 10 años más de pleno empleo, ¿verdad? Pleno empleo, va a estar tremendo la rebatinga por capital humano y va a haber muy buenas oportunidades de empleo. Y eso ha estado sucediendo. O sea, Nuevo León tiene un crecimiento muy dinámico, no de ahora, sino de tiempo atrás. El problema es que ha sucedido de manera muy desordenada. Hemos tenido un enorme crecimiento del área periférica de Monterrey. Hay muchos municipios que hace 30 años no eran considerados parte de la zona metropolitana de Monterrey y ya están integrados. Se volvieron dormitorios de mucha gente que migró
a Nuevo León en busca de esa oportunidad de trabajo. Y realmente es un muy mal diseño urbano que la gente tenga que desplazarse desde zonas tan remotas donde no hay los hospitales, las escuelas, la infraestructura pública necesaria, pues para que la gente tenga una calidad de vida más, ¿verdad? Más digna. El reto que tenemos en planeación estratégica es que esta nueva ola, sobre todo muy en el mapa por el gran tema mediático de Tesla, la podamos abordar sí atendiendo esas cosas. Y que, por ejemplo, si Tesla va a detonar mucho el desarrollo de la parte poniente de la ciudad, pues que haya un diseño urbano en lo subsecuente ad hoc a los trabajos que ahí se van a generar. Que haya igualmente la oferta educativa que se va a necesitar, que exista la oferta de vivienda, que el número de camas por cada 10,000 habitantes sea la adecuada, la que marcan los estándares y no traer el rezago que en todos esos rubros traemos, porque no se vale tener un PIB per cápita boyante o un PIB, inclusive una tasa de crecimiento, cuando los indicadores de bienestar en cuanto a salud, educación, reducción de la pobreza, no se muevan en la misma. Y para eso se necesita mucho fortalecer finanzas públicas para que haya más inversión pública. Yo dividiría, sin duda, tenemos un gran adeudo con la ciudadanía en el tema de que nuestro sistema estatal anticorrupción funcione. El Consejo de Nuevo León fue parte de, digamos, el andamiaje intelectual detrás de las reformas de ley, pero a la hora de tratar de que aquello operara, se vivieron procesos de captura donde se paralizó el sistema, ¿no? Y ciertamente es una tarea súper pendiente. Con mucha visión de realidad dentro del Consejo nos pusimos a pensar, bueno, si en esto no estamos avanzando o llegamos a un impasse por partidos políticos o por la razón que gustes y mandes, ¿en qué sí podemos avanzar en esta materia? Digitalización. El tema del gobierno digital creo que vamos tarde y debe de ser una realidad. Gobierno abierto, adoptar prácticas de transparencia, no solamente en el gobierno del Estado, sino en los gobiernos municipales, en todos los temas de compras, en todos los temas de licitaciones. Y en eso es que nos hemos estado reenfocando ahora dentro del Consejo de Nuevo León. Pues tú sabes, seguramente conoces también el mismo empantanamiento que sufre nuestro sistema nacional anticorrupción. Haz de cuenta que fue una réplica en el Estado. Es un adeudo y hay que, como sociedad civil, hay que ser tenaces y seguir insistiendo. Pero en el ínterim hay muchas otras cosas en las que se puede mejorar en términos de gobierno eficaz. Por ejemplo, todos soñamos con un servicio civil de carrera a todos niveles. Y por ahí hay algunos proyectos dentro del Consejo de Nuevo León con ciertas secretarías o con ciertos pedazos de ciertas secretarías que pudiesen fungir como pilotos para replicar. Sí, la Secretaría de Administración, en voz de su secretaria, Gloria Morales, se acercó con nosotros a pedir ayuda. No le gustó el organigrama, la estructura de su secretaría. Vio muchas cosas que no correspondían. Había gente reportando a ella que ganaban más que ella y no había una lógica organizacional detrás del organigrama y se acercó pidiendo asesoría para una reingeniería en recursos humanos. Lo que hicimos desde el Consejo fue convocar a algunos de los especialistas de nuestras grandes empresas en Monterrey
para que la escucharan, hicieran un debriefing de la problemática y le acercaran un consultor específicamente. Y lo que ha sucedido a raíz de eso es que está en marcha un programa de reingeniería de esa secretaría. Tabuladores nuevos, eliminar redundancias, y donde hay obstáculos sindicales y otros que son propios de los retos que te presenta el sector público, por lo menos dimensionarlos, no simplemente aceptar una cosa que está a todas luces incorrecta como correcta. Ese es un gran ejemplo. Y también es un gran ejemplo de cómo funciona el Consejo de Nuevo León. Se acercó un funcionario público con un problema, tratamos de acercarle el conocimiento y ahí está una pequeña joyita que en el futuro puede detonar una cosa más amplia que pudiera llevar a una reforma para el servicio civil de carrera. Definitivamente es un enorme reto. El involucramiento en tratar de solucionar o de aportar a ese tema por parte del sector privado precede inclusive la creación del Consejo. El Consejo data del 2014 y seguramente recordarás que el grupo de las grandes empresas de Monterrey estuvieron muy involucradas en la refundación de la Fuerza Civil. La Fuerza Civil, en términos relativos, sigue gozando de una credibilidad por encima de las fuerzas municipales. Y creo que la estrategia de seguridad del gobierno del estado sigue descansando mucho en la Fuerza Civil, ¿no? Ahora, nos enfocamos en varias cosas, desde el tema de los penales y el proceso de reincorporación a la sociedad de gente dentro del sistema, hasta temas muy puntuales de capacitación policial y estas cosas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Nuestra ubicación geográfica es un gran reto en materia de seguridad. Sentimos que todavía muchos de los delitos de alto impacto están asociados al tráfico de drogas y a la operación de bandas aquí en la comunidad. Siento que no estamos al nivel de inseguridad que vivimos en aquella época, pero que ciertamente puede ser un factor que disuada a la inversión a venir para acá. Cuando mis amigos o gente que quiere visitar Monterrey me pregunta, casi siempre mi respuesta es tratar de vender bien a Monterrey y decir, hay que estar en el lugar correcto a la hora correcta, pero no debería ser el caso. Deberíamos de sentirnos perfectamente libres de ir a Nuevo Laredo saliendo a las 7 de la noche después de tu trabajo, y eso ahorita no es prudente hacer. Eso es real, pero es puntual en ciertas rutas y en ciertos lugares, ¿no? Sí es un enorme reto. Si tú hablas con el secretario de Seguridad Pública del Estado, seguramente él te dirá que puede utilizar mayor apoyo de la Guardia Nacional en ciertos lugares o del Ejército, pero este es un gran problema en todo el país y pues las fuerzas y los recursos son limitados, ¿no? Creo que ahorita la Fuerza Civil está haciendo el grueso de las labores de contención en Nuevo León. Sí, yo te diría que parte de entender el problema de seguridad en Nuevo León es pensar en la zona metropolitana de Monterrey como un lugar donde convergen 14 policías municipales. En la medida que estas policías municipales hicieran el trabajo, digamos, de proximidad de manera más eficaz y sin distraer recursos de reacción, como pudiera ser la policía de la Fuerza Civil, ayudaría mucho a contener los delitos de alto impacto, que son los que más ofenden a la población o más alteran la percepción de seguridad. Suena rápido lo que estoy diciendo, pero pasa por el tema de fortalecer institucionalmente policías institucionales, que es otro tema en el que pues no solamente en Nuevo León, sino en el país ha habido un gran tema de recursos presupuestales y de capacidad institucional, ¿no? Pero yo creo que la solución final o la estrategia final pasa
por que las policías municipales se fortalezcan y cumplan ciertos roles, que le liberen capacidad al Estado de poder patrullar las zonas complicadas en el norte y de contener que esas bandas sigan penetrando, que es lo que crea los delitos de alto impacto, ¿no? De acuerdo. Sí. Acuérdate, aquí le decimos peyorativamente efecto cucaracha. Cuando cosas se ponen muy complicadas en Tamaulipas, o inclusive en San Luis Potosí, a las pocas semanas empiezan a ocurrir cositas aquí en Monterrey, ¿verdad? Entonces esa contención, ese blindaje es muy importante. La verdad es una asignatura pendiente y sí está señalado como tal dentro del plan. Porque, como decía yo hace rato, el problema de Nuevo León no ha sido el de falta de crecimiento económico o de desarrollo económico. Realmente tenemos pues, más de una década con una economía muy vigorosa cerca del pleno empleo. El problema es que sigue siendo una sociedad muy desigual, con enormes brechas de desigualdad en ingreso y de otras formas, que la única manera de cerrarlas, desde la perspectiva de un economista como yo, es atrayendo empleos de mayor valor agregado, de sectores que paguen salarios más altos que el promedio salarial que a lo mejor la industria manufacturera, que es la dominante en la localidad, paga, ¿no? Y para eso es necesario, al ver las evidencias alrededor del mundo, la creación de ecosistemas de innovación, que es donde precisamente ese R&D que mencionas es muy importante, ¿no? Entonces, en la medida que no seamos capaces de detonar esos ecosistemas para que se creen o se atraigan esas industrias, pues va a ser muy difícil cerrar esas brechas de desigualdad. Y el problema que podrías tener es sí tener pleno empleo, pero con la migración tan tremenda que tenemos, salarios estancados y las mismas brechas de desigualdad que no conducen a sociedades muy saludables, ¿no? Entonces, es un adeudo, coincido plenamente contigo, y sí está señalada como una línea estratégica dentro del plan. En nuestras conversaciones siempre con los rectores de las universidades que son parte del consejo por diseño, es algo que está muy presente en la conversación. Digamos que, o sea, por ejemplo, el caso de Tesla es muy interesante. Más allá de nuestra ubicación geográfica y del clúster automotriz en el eje Ramos Arizpe-Monterrey, otro factor determinante, en mi opinión, fue el acceso a ingenieros. O sea, la capacidad productiva de nuestras universidades de personas altamente calificadas, pues es muy importante. Entonces, un elemento para atraer empleos de alto valor agregado sí lo tienes. Tienes también el capital. Para mí, como economista, otra vez, me parece casi un caso de coordination failure, de falta de coordinación para que realmente se detonaran ecosistemas de innovación. No sé yo si, por ejemplo, hoy platicábamos con el gobernador en la presentación del estudio de sí o no tenemos capacidades o características para atraer al sector de semiconductores. Y ahí hacía el caso el gobernador de que es un sector donde el subsidio al R&D por parte del gobierno es enorme. Entonces no podemos competir o no podemos detonar eso, pero habrá otros en los que sí, que no tenga que ser tan enorme. Entonces, creo que hay un montón por hacer y creo que cualquier concepción de un desarrollo más sano pasa por ese tema, de tratar de crecer, de atraer esos sectores que no solamente creen empleos para la gente que migra de todas partes, sino que creen empleos de alto valor agregado. Y ahí nosotros tenemos que responder con las instituciones educativas que lleven a nuestra gente a dar el kilo para acceder a esos empleos, ¿no? No sé si el consejo
Yo creo que tanto el equipo operativo de Consejo Nuevo León como nuestros comisionados y expertos que participan viven experiencias que perfectamente les sirven de escaparate para ser atractivos para el sector público. Te cuento anecdóticamente la respuesta a tu pregunta. O sea, cuando partidos tradicionales ganan, normalmente llegan al poder con cuadros muy bien armados. Específicamente, la última elección y la llegada de Samuel García al gobierno se da en un contexto en el que Movimiento Ciudadano en Nuevo León no tiene formados esos cuadros. ¿Qué termina sucediendo? Ciertamente del Consejo de Nuevo León se llevaron varias personas a ocupar posiciones de gabinete. Directores generales de algunas de nuestras organizaciones empresariales también. Vicerrectores o profesores bastante senior de nuestras universidades. Y obviamente desde la perspectiva de la sociedad civil lo vemos con enorme gusto, porque por lo menos es una visión fresca y en particular la relación de todos estos secretarios que fueron muy cercanos al modelo de trabajo del Consejo de Nuevo León, pues potencia mucho lo que nosotros los podemos ayudar, porque son personas que conocen perfectamente la herramienta y saben cómo apalancarla a placer. Creo que esas cosas se dan de manera orgánica. Y es casuístico. Es mucho más probable que suceda en casos como estos, donde los cuadros no son añejos y vienen de tiempo atrás, porque ya habíamos vivido una transición gubernamental en la cual realmente no nos quisieron piratear a nadie, ¿verdad? Esa es la realidad. Llegaron con todas las secretarías ya armadas, ¿no? Es un buen experimento ahorita y obviamente siempre la relación es súper respetuosa y siempre la última responsabilidad sobre el quehacer de los secretarios pues es del gobernador. Al final es el que los invita y los dirige, ¿no? Nosotros a veces sí nos crean huecos, como en esta vez que tuvimos que rellenar algunas presidencias de comisión en el Consejo de Nuevo León, pero por otro lado es buen talento. Digamos, ¿le das una buena calificación a ese gabinete actual? Sin lugar a dudas, es uno de los activos más importantes que tiene este gobernador, su equipo de trabajo. Y él mismo te lo dice así. Le pedimos a uno de los miembros del Consejo, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente al Centro de Investigaciones Económicas, que nos ayudara a entender en retrospectiva, o sea, que estudiara la última década, cuál había sido el impacto de la inversión más allá del crecimiento del PIB y de la productividad en cuanto a movimiento en indicadores socioeconómicos. Es decir, qué tanto mejoramos el salario promedio, cerrar la brecha de desigualdad en el ingreso, y cosas por el estilo, indicadores socioeconómicos, ¿no? Y pensábamos que era muy importante hilar fino en este tema para abrir una conversación acerca de qué sectores precisamente, con qué características había que tratar de atraer hacia adelante. Toda la inversión es bienvenida, esa fue una de las cosas que comentamos hoy, pero habrá ocasiones en las que Nuevo León no sea el mejor destino para cierto tipo de inversión. Por ejemplo, Nuevo León tiene un problema de calidad del aire muy importante, con lo cual el tema de tratar de atraer sectores poco contaminantes es relevante. Esencialmente se presentaron los resultados de esto y nos sirvió para abrir boca y decir cómo se va a administrar esta bonanza del nearshoring de tal manera que
redunde no nada más en mayor crecimiento, sino en mayor bienestar para la población, con los que ya estamos y los que vengan, ¿no? Y de ahí salieron varias ideas muy buenas, ¿no? También para irte moviendo en la escala de valor agregado y tener salarios más competitivos, es muy importante tener un diseño urbano atractivo, que sea capaz de atraer talento de primer nivel. Si no tienes esa capacidad, difícilmente los grandes sectores de electromovilidad, inteligencia artificial, tecnologías de la información, semiconductores, difícilmente van a querer estar en un lugar que no sea capaz de atraer a la gente. Si vemos el caso de Austin, que fue una ciudad que le invirtió mucho a su coolness factor, ¿verdad? Y hoy en día, pues es realmente el Silicon Valley del sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esencialmente eso le presentamos. Quedamos de darle drill down a varios temas que son importantes, pero creo que sembramos en el gobernador esta idea de que el nearshoring va a traer costos que hay que afrontar con mucha planeación y con mucha responsabilidad e inversión. Pensamos que net es enormemente positivo para nosotros. Es como él mismo lo describía, un problema feliz. Hay que de alguna manera encauzar soluciones a esta bonanza, pero también que la estrategia no debe de ser de escopeta, sino de tiro de precisión en lo subsecuente para un estado en el nivel de desarrollo económico que tiene Nuevo León. Te decía que de cierta manera nearshoring ha estado sucediendo debajo de nuestras narices. NAFTA fue un push impresionante para el sector exportador en Nuevo León de manufacturas. Se encadenaron muchos clústeres y todo. Pero la falta de planeación y nuestra estructura metropolitana tan fragmentada en municipios, lo que provocó, y muchas veces se le llama ser víctima de tu propio éxito, fue un crecimiento de la mancha urbana terrible. O sea, no quiero dar mal la estadística, pero la mancha urbana, la superficie de la ciudad, creció varias veces lo que la población. Es decir, se expandió terriblemente y eso crea no solamente enormes costos de infraestructura, sino mucha dificultad para llevar servicios públicos y por ende calidad de vida, ¿no? Entonces, ese ya es un ejemplo de un final no feliz a un problema feliz. Entonces, si no hacemos nada al respecto y seguimos creciendo de manera desordenada, es muy probable que volvamos a hacer este estudio en 10 años y encontramos los mismos resultados, donde hubo mucha inversión, hubo crecimiento en productividad, nos movimos algo de los sectores en la cadena de valor agregada, pero nuestra comunidad no creció en factores socioeconómicos. Y en el fondo eso también está detrás, esas desigualdades, detrás de nuestros problemas de violencia de género, de violencia familiar, etcétera, ¿no? El secretario de Economía toma esto como un input. Ellos, de cierta manera, ya traen esa reflexión. Había que reforzar la preocupación de decir, es natural que un político que le gana a otras naciones para atraer a Tesla lo celebre y sea un factor de triunfalismo ahí, ¿no? Eso es completamente, todo el mundo lo entiende. Pero nuestro rol como consejo es decir, esto va a traer sus retos. No solamente va a traer sus retos, el estudio muestra que ya cometimos errores en el pasado, y hay que tratar de hacer las cosas diferentes esta vez con muy buena planeación estratégica. Ellos ya traen ciertos sectores de valor agregado a los cuales les están pichando las cosas. Si te fijas, el gobernador fue a Hannover, en Alemania. Seguramente tiene viaje planeado para Corea. Entonces ya estamos hablando de manufactura de otra generación.
Y esto va en línea con lo que propone el plan estratégico de crear empleos de mayor calidad. El reto que nos ocupa ahora como consejo es que esa planeación estratégica para solventar los retos del nearshoring sea capaz de trascender las líneas municipal, estatal, porque sí tenemos una estructura política compleja. Al ser una metrópoli con tantos municipios, es muy importante y sería muy deseable que muchas cosas las viéramos con una visión realmente metropolitana y no como unidades aisladas, ¿no? Entonces, creo que para contestar concretamente a tu pregunta, este estudio se le solicitó expresamente por parte del secretario de Economía al Consejo de Nuevo León y es input para alimentar esos tiros de precisión y detonar una planeación estratégica que está en marcha dentro del gobierno para solventar los cuellos de botella que se puedan presentar en vivienda, movilidad, infraestructura, agua, etcétera, ¿no? Mira, lo tengo muy presente. Yo tengo 5 favoritos y tú abordaste varios. Creo que debemos de atender el tema de seguridad. Seguridad de nuestro patrimonio y de nuestras vidas, ¿verdad? Pero también nuestra seguridad hídrica, ese es el segundo. Sin estas dos cosas, el desarrollo económico está copado o está limitado, ¿verdad? Después tenemos el tema de la calidad del aire. Gobierno eficaz, es decir, fortalecer al gobierno. Y yo añadiría el reto de finanzas públicas locales sólidas. Ese cada vez me gusta más, porque no hay como tener el destino en tus propias manos. Y creo que la única manera de solventar los retos por el lado de los costos, no de los beneficios del nearshoring, es con la provisión de bienes públicos de calidad. Entiéndase, hospitales, educación, cosas que nos permitan cerrar brechas de desigualdad. Esos son los grandes retos. Ahora, desde el punto de vista institucional, Consejo Nuevo León, creo que hemos hecho un gran trabajo en ser ese think tank para el gobierno, pero creo que deberíamos de proponernos ayudarle al gobierno a veces a caminar la última milla en algunos temas que serían de mucho impacto para la comunidad. Por ejemplo, este tema del impuesto predial, ¿verdad? Es por agarrar un golden nugget, ¿no? Y hay 3 o 4 de esa naturaleza que son, como se dice, game changers, ¿no? Y por eso me animo, aunque nosotros en Consejo de Nuevo León tenemos muy claro que no nos toca ejecutar ni implementar, somos un vehículo de acompañamiento, de consejería, pero en aquellas cosas que pasan por el tener que traer a la mesa a distintos actores políticos, llámese alcaldes, legisladores o el Ejecutivo, creo que sí hay un rol en el liderazgo del sector privado a convocarlos y a tratar de hacerles ver el punto de vista no solamente del Consejo, sino de la ciudadanía, para movernos en la misma dirección. Te podrás imaginar, lo complica muchísimo. Pero esa es otra cosa que hemos aprendido. La trinchera ciudadana tiene que ser paciente y tenaz. En el sector público las cosas se mueven muchas veces acotadas por este tipo de realidades políticas que nos guste o no son parte del ser una democracia. Y sin duda, pues de muchas cosas va a bajar la cortina porque ya está la guerra a punto de iniciar, ¿no?